Patricia Guevara. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Norlis Patricia Guevara. En el día de hoy les vamos a hablar sobre la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje. Programa de Psicología, estudiante Norlis Patricia Guevara, Ospina, docente Adriana Bernal, curso Aprendizaje, Universidad Nacional Abierta y a Distancia 2024. Me encuentro en el cuarto semestre de Psicología. Voy a hablarles del conductismo. El conductismo es una de las corrientes psicológicas más antiguas, teniendo sus orígenes a principios del siglo XX. La idea fundamental de esta corriente es que el aprendizaje consiste en un cambio en el comportamiento ocasionado por la adquisición, refuerzo y aplicación de las asociaciones entre los estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. Ejemplo de la conductismo. Paulo mostraba a sus perros la comida, estímulo incondicionado, y hacía sonar la campana, estímulo condicionado. Al cabo de varios intentos, los perros relacionaron el sonido de la campana con la comida, a lo cual les hacía emitir como respuesta a este estímulo saliveo como el que hacía cuando veían la comida. Psicología cognitiva. La psicología cognitiva tiene sus orígenes a finales de la década de los 50. Bajo esta corriente, las personas dejan de ser vistas como meros receptores de estímulos y emisores de respuestas directamente observables, como lo habían entendido los conductistas. Bueno, ejemplo de los psicólogos cognitivos. La psicología cognitiva, los seres humanos actuamos como procesadores de información. Así pues, los psicólogos cognitivos tienen especial interés en el estudio de los fenómenos mentales complejos que habían sido bastante ignorados por el conductistas, quienes llegaron a afirmar que el pensamiento no se podía considerar conducta. El constructivismo emergió entre los años 1970 y 1980 como respuesta a la visión de la psicología cognitiva. A diferencia de esta corriente, los constructivistas no veían a los estudiantes como simples receptores pasivos de la información, sino más bien como sujetos activos en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Un ejemplo del conductivismo, los aprendices son vistos como los responsables de interpretar y darle sentido al nuevo conocimiento, y no simplemente como individuos que almacenan de forma puramente memorística la información recibida. Constructivismo social. A finales del siglo XX, la visión constructivismo cambió aún más por el aumento de la perspectiva de la cognición situada y aprendizaje, que hacía hincapié en el papel del contexto y de la interacción social. La crítica en contra del enfoque construcción y la psicología cognitiva se hizo más fuerte con el trabajo pionero de Lev Vygotsky, así como la investigación realizada con la psicología y la etnografía de Rox y Lav. Ejemplo del constructivismo social. El constructivismo social surge como respuesta a esta crítica, defendiendo la idea de que la cognición y el aprendizaje deben entenderse como interacción entre el individuo y una situación donde el conocimiento es considerado como situado, es decir, producto de la actividad, el contexto y la cultura en la que se forma. Aprendizaje experimental. Las teorías del aprendizaje experimental se basan en las teorías sociales y constructivistas, el aprendizaje, pero situando a la experiencia como el centro del proceso de aprendizaje. Su objetivo es entender cómo las experiencias motivan a los estudiantes y promueven su aprendizaje. Un ejemplo de aprendizaje experimental. Las teorías del aprendizaje experimental se basan en las teorías sociales y constructivas del aprendizaje, pero situando a la experiencia como el centro del proceso de aprendizaje.
Su objetivo es entender cómo las experiencias motivan a los estudiantes y promueven su aprendizaje. La conclusión de todas las teorías. Bueno, las teorías del aprendizaje transitan desde que el aprendizaje es un proceso individual conductivo hasta que es un aprendizaje colaborativo, sociocultural. Con esta amplitud de posibilidades, hoy en día se puede constatar que el aprendizaje no solo es un proceso con elementos físicos y psicológicos, sino eminentemente un proceso mental con los procesos cognitivos. Las teorías del aprendizaje son muy importantes en el desarrollo docente porque con ellas se pueden explicar de manera científica, biológica, etcétera, el cómo aprender el ser humano, cómo se van desarrollando sus pensamientos, ideas, sentimientos, etc. Las teorías cognitivas nos hablan de la mente del niño y del adulto, de las etapas de desarrollo por las que éste pasa y de la importancia del contenido educativo para el aprendizaje. Gracias por escucharnos y le damos las gracias también a la profesora Adriana Bernal, que siempre ha estado pendiente a nosotros y nos ha dado la guía para salir adelante. Muchas gracias.